Bienvenidos todos. Vamos a, vamos a estar aquí en el Season 1 de Discipulados. Este, Gracias por estar aquí. Espero que este momento que vamos a compartir juntos sea de bendición. Estamos grabando esto, ya la clase es presencial, yo voy a estar compartiendo con varios de los que estamos aquí, pero a la misma vez queríamos documentar las enseñanzas. Vas a necesitar una Biblia, estamos usando la Reina Valera. eh, Eventualmente en los otros episodios vamos a compartir las diferentes herramientas que se pueden usar para estudiar la palabra. Pero lo importante de todo esto es que si tú quieres crecer y tú quieres cumplir tu propósito, tienes que ser entrenado. Y la palabra discípulo podemos después tocarla más adelante, pero lo importante es que parte del discipulado es un entrenamiento, es poder darte herramientas, es poder compartir la palabra de Dios. Como Pablo decía, la palabra de Dios es como una espada, necesitamos un escudo, necesitamos la armadura para poder continuar. Estoy contento que Dios está haciendo contigo algo grande y vamos allá. Quiero que vayamos primeramente mientras voy estableciendo la plataforma. eh, el episodio 1 le vamos a llamar el título Jesús. Todo empieza con Jesús. Vamos a explicar por qué todo empieza con Jesús, por qué es tan importante. Así que quiero que vayan conmigo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 y luego del 10 al 14 y, um, y vamos a compartir. Si estás en el mundo de la tecnología y no tienes una Biblia, tú puedes bajar la aplicación en tu celular y hay una Biblia gratis en diferentes versiones. Trata de buscar la Reina Valera y lo puedes buscar ahí. Um, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Una de las cosas más importantes que debemos entender es que para, para poder estudiar la palabra, para poder entender la palabra, tenemos que entender que la Biblia no es un libro de datos. No es un libro de datos. La Biblia es, um, es un libro que contiene información oculta. Es un libro que, que, que si lo miramos por simplemente por lo que está escrito, solamente nos puede ministrar y nos va a ministrar en diferentes áreas de nuestra vida, pero la intención de la Biblia es que dentro de esta información hay unos misterios espirituales, a veces no fácil de entender, a veces de acuerdo a las diferentes épocas que estemos en nuestro crecimiento en Dios, vamos a poder ver el mismo versículo y extraer información diferente de acuerdo a lo que Dios está haciendo contigo. Eh, para poder entender la información y el propósito de los misterios que están en la Biblia, solamente lo puedes hacer si el Espíritu de Dios te abre los ojos. Me explico. Solamente porque tú lo vayas a leer con tu propia inteligencia no vas a poder entender lo que está escrito, la intención de lo que se escribió. Cuando se escribió la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo a través de la mente de un hombre, a través de lo que el hombre conocía, a través de la información que el hombre tenía y pasó por esa mente, por ese canal de información, y entonces fue escrita. Pero la inspiración vino del corazón de Dios. La inspiración vino de un misterio. La inspiración vino con una intención de enseñar un mensaje. Y esa intención la podemos ver ahí. Y aunque está pasando por el escrito, por la mente de alguien, lo que está, la información, la esencia, para poder entender esa parte, necesitas que el Espíritu Santo pueda hacerte entender. Por ejemplo, cuando tú, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús y la razón por la que estamos aquí es porque hemos permitido, le hemos abierto nuestro corazón, le hemos dado nuestra vida a Jesús, le hemos entregado nuestra vida a Jesús, le hemos dado nos hemos rendido ante Jesús, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Um,
Para poder llegar a ese punto, genuinamente, no hay otra forma que no sea a través del Espíritu Santo. Para tú llegar a entender quién es Jesús, no sé si tú te acuerdas muchas veces cuando antes de tú llegaste a tener la experiencia de que tus ojos fueron abiertos, de saber que era Jesús, ¿cuántas veces no habías escuchado de Jesús? Y lo habías escuchado, pero no había hecho el clic. En el momento que hizo el clic es cuando tus ojos fueron abiertos. Eso se llama revelación. Revelación es cuando el velo es quitado. Revelar. Algo que ya estaba, pero tú no lo veías. Algo que siempre ha estado, pero tú no lo sabías. Cuando esa revelación ocurre en tu vida, entonces tus ojos son abiertos. Otra forma de hacerlo, de visualizarlo, es cuando la luz alumbra tu entendimiento y entonces tú entiendes quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Para poder estudiar la Biblia y ser efectivo en este entrenamiento, en este discipulado, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos. No hay otra forma. Yo no puedo abrir los ojos por ti. Yo no puedo abrir tu entendimiento. La única forma que lo puede hacer es el Espíritu Santo. So, mientras estamos en esta oportunidad y dedicando aproximadamente 1 hora cada vez que nos sentamos a discutir, si no estás constantemente diciéndole al Espíritu Santo que te abra los ojos de tu entendimiento, que te dé revelación, entonces el Espíritu Santo no va a poder trabajar a la profundidad que te gustaría. Así que necesitamos esa iluminación de Dios. Vamos a ver quién es el personaje de Jesús. ¿Quién es el personaje de Jesús? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esto se está dando? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y yo creo que Juan, en el capítulo 1, habla de esto. Así que leemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira qué interesante cómo se usa el personaje de Jesús. Y menciona diferentes cosas. Una de las cosas que menciona es que Él era el verbo. ¿Qué es el verbo? Yo busqué la definición de verbo. Y mira lo que dice verbo. El verbo es una parte de la oración, concretamente en una categórica léxica, que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. En otras palabras, verbo es una acción. So, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y todo lo que fue creado fue por Él. So, imagínense, la creación, cuando se creó, Dios dijo, sea la luz, por ejemplo. Sea la luz. La acción de Dios decir, sea la luz. ¿Qué connotación ustedes creen que puede estar diciendo? Número 1, Dios no es hombre para tener boca. So, ¿qué significa en el contexto, en la atmósfera, en el plano donde está Dios, en la dimensión donde está Dios, que Dios dijo, sea la luz? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo tú aplicas ese contexto a lo que era Jesús? Si cuando Dios creó todo, Él habló y se creó todo, entonces esa acción de ese poder manifestado de crear todo, ese es el verbo, esa acción. Y aquí dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. So, la manifestación de la acción de Dios, de la esencia de Dios, eso es Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan. So, imagínate qué tan poderoso es esa acción, ese poder
En el principio de todo lo que fue creado, vemos la temática de Jesús. ¿Quién era Jesús? Estaba juntamente con el principio. Seguimos. Juan 1, 10 al 14. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El versículo 14, interesante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Ok, miren lo que estamos diciendo. Dios en su esencia está diciendo, Jesús es el verbo era con Dios era con Dios. Y cuando Dios dijo, sea la luz, lo que decía que él habló, creó una explosión cósmica que le empezó a dar orden al universo, como lo creamos. Y esa acción está haciendo referencia a que ese es Jesús. Y toda esa magnitud, él creó todo, y luego él se hizo carne y se insertó dentro de la creación. La Biblia, el Antiguo Testamento, a través de la historia de la Biblia, solamente tiene una temática: Jesús. Jesús no es simplemente un tema histórico impresionante que cambió la historia hasta la historia secular, desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Jesús no solo simplemente hizo ese impacto, no solamente es el fundamento de lo que conocemos como la iglesia y revolucionó lo que es la religión, ¿verdad?, cristiana, que se origina de la religión judaica. Él es la temática de todo. El Antiguo Testamento hace referencia a Jesús. El Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Testamento lo que está es preparando el camino para Jesús. Luego vamos a entrar un poquito más en eso. Pero todo se trata de Jesús. Vamos a ir un momentito a Génesis 1. Interesantemente, Génesis 1 empieza de una forma bien similar a como Juan está explicando de Jesús. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Wow. Dijo Dios, sea la luz. Esa acción de Dios, es decir, sea la luz y se creó la luz, es Jesús. Porque eso fue lo que nos dijo Juan. Jesús era la luz de los hombres. ¿Ve? Todo está dentro de lo que él. Interesantemente, si buscamos el significado de Jesús, lo que significa es el Salvador. El Salvador. Importante de la historia es que si el Antiguo Testamento, todo lo que está hablando es de Jesús, entonces, ¿dónde podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento? Y podemos usar muchos versículos de esta temática, pero vamos a ir a uno que está justo en el principio de Génesis. ¿Cuándo se hace mención en Jesús en el versículo? Ahora, no solamente ahora en este versículo, cuando dijo Dios sea la luz, podemos ver a Jesús ahí, porque eso es lo que Juan nos está diciendo. Pero vamos a entrar un poco en cuándo se menciona la primera vez a Jesús. Y cuando se menciona la primera vez a Jesús, se menciona en una profecía. A Génesis 3, 11 al 15. Ahora, déjame hacer un poquito de background. Tú después con tiempo puedes leer
Interesantemente el capítulo 1, el capítulo 2 y después puedes ver y leer el capítulo 3, te lo recomiendo. Pero vamos solamente a esta parte. Cuando se menciona a Jesús por primera vez, no es que se menciona a Jesús por primera vez porque podemos ver a Jesús ya en el principio, cuando creó Dios toda la tierra. La acción de Dios, sea la luz, podemos ver a Jesús ahí de acuerdo a lo que Juan dice. Pero en este capítulo se menciona la venida de Jesús por primera vez, tan rápido como en el capítulo 3. No solamente esto, sino que muchos comentaristas, y yo estoy bien de acuerdo, que cuando Dios habla de los árboles en el jardín del Edén y habla del árbol de la vida, este representa a Jesús. Y vamos a ver si nos da tiempo para tocar alguno de, de las temáticas de esto. Pero Génesis 3:11, mira lo que dice. Aquí es cuando habla de la caída del hombre. Ya aquí, en el capítulo de Génesis, tú puedes ver más antes de que ya ellos comieron de la fruta, se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces Dios comienza a interactuar con ellos. El versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, mira esto que interesante, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 es cuando se menciona a Jesús proféticamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Importante, la simiente era que de la semilla de la mujer algo le iba a herir en la cabeza a la serpiente. Lo que está diciendo aquí es que de la mujer iba a nacer alguien, de la semilla de la mujer iba a nacer alguien que iba a derrotar esta serpiente. Esta profecía se cumple en Jesús en la cruz. Cuando dice que la serpiente le iba a herir en el calcañar, en el calcañar lo que significa es en el talón, representa sufrimiento, representa dolor. Lo que está diciendo es, de la semilla de la mujer va a venir un hombre y la serpiente le va a causar sufrimiento. Por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados y sanados. So, el sufrimiento que vino sobre Jesús, que está ilustrando en ese sufrimiento de la serpiente, mordiendo en el talón del hombre, causándole sufrimiento, el hombre iba a morir y eso mismo iba a ser el hombre y derrotar la cabeza a la serpiente. So, podemos ver cómo desde el principio de la historia de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, se menciona el personaje de Jesús. Importante, hay otro versículo bien interesante y está en Juan 14:6. Vamos a ver si podemos ir a Juan 14:6. Este versículo es bien famoso dentro de la comunidad cristiana. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, pero mira lo que él dice, el camino. El camino. Interesantemente, se puede profundizar de diferentes formas cómo trabajamos la temática. ¿Por qué Jesús mencionó que él era el camino? ¿Dónde en la Biblia habla del camino? ¿Por qué él dijo que él era el camino? Una de las que se pueden comentar es que cuando Dios saca al hombre
del jardín del Edén y lo remueve, él dice, mira lo que dice Dios, lo pueden leer después con calma, pero él dice, vamos a sacar lo que no vaya a hacer que el hombre extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Mira lo que Dios está diciendo. Habían dos árboles en el huerto, podían comer de todos los árboles, nada más no podían comer de uno. Pero después de la caída, le dice, vamos a sacar, ¿verdad? Adán, y vamos a poner unos querubines guardando el camino al árbol de la vida. Cuando Jesús hace referencia del camino, está hablando de ese camino. Si tú miras el final de Apocalipsis, aparece de nuevo el árbol de la vida. ¿Y qué Jesús dice en otro de los capítulos? Él dice, este es mi pan, que por vosotros es cortado. Que el que come de mí, el que me acepta, vivirá para siempre. Es lo mismo que hizo referencia a Dios al árbol de la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, cuando hubo un querubín con una espada, no permitiendo que el hombre llegara por el camino a ese lugar, Jesús está diciendo, yo soy el camino. La verdad. ¿Por qué la verdad es tan importante y por qué él se hizo referencia a la verdad? La verdad es un concepto profundo. La verdad puede tener diferentes niveles de lo que es verdad. Cuando tú comienzas a calar en la verdad, muchas veces lo que es una verdad para ti, no necesariamente es una verdad para mí. No, pero hermano, ¿qué tú estás diciendo? Es que la verdad en un nivel se puede ver de una forma, pero comenzamos a profundizar, entonces la verdad en una profundidad es diferente. Y eso lo podemos ver en diferentes partes en la vida. Cuando Jesús hace referencia a que Él es la verdad, Él es la información en lo profundo, de donde se originan toda la información. Él es esta verdad. Él está haciendo referencia a algo mucho más importante de lo que nosotros empezamos. Por ejemplo, todo el mundo está en busca de la verdad. Porque, interesantemente, la mayoría de las religiones creadas que se contradicen vienen de la misma palabra. Entonces, si hay tantas religiones que se originan de este libro, entonces, ¿cuál es la verdad? Es la que se preguntarían. Hubieron temporadas en la vida donde lo que Dios me había mostrado, que era la verdad en esa temporada, o lo que yo para mí había percibido, lo que era verdad en esa temporada, cuando profundicé más adelante, me di cuenta que no, espérate, no necesariamente lo que yo había pensado, lo que yo había creído, lo que me habían dicho era necesariamente una verdad. Pero en esa época en mi vida, eso era lo que yo necesitaba. Esa era la verdad que yo necesitaba seguir, la verdad que yo necesitaba contestarme a mí mismo, que me ayudó en esa temporada. Pero cuando comienzas a profundizar más en el tema, te das cuenta, espérate, hay más información aquí. Hay más. Hay mucho más de lo que yo creía. Cuando Jesús se hace referencia a la verdad, se hace referencia a que Él es la única verdad. Yo creo que es una tarea de toda la vida. Calar dentro de esta verdad. Yo creo que yo creo que la vida entera del hombre no da para escalar dentro de esa verdad. No da. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otro versículo bien interesante que me gustaría que vayamos, Filipenses 2:9. Vamos a leer desde el versículo 5, yo creo que amerita. Porque aquí está hablando del personaje de Jesús, que yo creo que es mucho más allá que el personaje de Jesús.
Estamos viendo a Jesús en la creación. ¿Me siguen? La acción de Dios, la esencia de Dios, acción de Dios es Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todo está en Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. El verbo, la acción, Jesús. Y luego que a través de Él la tierra es creada, luego Él se inserta en la creación. 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Se despojó de dónde? Se despojó de la gloria. Se despojó de todo ese poder. Él fue humildemente y se despojó de todo eso y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Imagínense en esto. Ok. Imagínate si Jesús lo es todo. Imagínate si lo Jesús es todo, que a través de Él se creó todo el universo, la acción, y después que hizo todo, dijo, es que yo te amo tanto que yo me voy a ir a ser parte de la creación. En una creación fragmentada, se inserta Él ahí. Creo que es uno de los versículos que si no has tenido la oportunidad de leer esto, es un versículo que va a marcar tu vida. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a parar aquí. Se le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué es el nombre? Ok. Si tú miras a través de la Biblia, cuando Dios creó al hombre, le dijo, te llamarás Adán, que es el primer hombre. Desde lo que nosotros reconocemos, lo que es un nombre, a lo mejor ahora está fragmentado, que no lo vemos desde ese punto de vista, pero ¿qué es cuando Dios dice que le dio un nombre sobre todo nombre? Cuando Dios hizo al hombre y le dijo, te vas a llamar Adán, dentro del nombre está la razón de existir, el propósito. Los nombres, cada vez que tú ves un nombre y algo te está ministrando sobre un nombre en la Biblia, ve y busca la significación del nombre. ¿Cuál es el significado de ese nombre? Porque dentro del significado del nombre vas a encontrar un misterio, la razón de esa función. Cuando Dios hizo al hombre, le dio el nombre de hombre y su función estaba dentro de ese nombre. ¿Por qué Él va a decir sobre todo nombre? Quiere decir que hay muchos nombres. Cómo se rige el mundo, las leyes de gravedad, las leyes espirituales, las leyes cósmicas. Todo, cuando se creó, se le dio un nombre. Era su función. Para que el mundo y el universo se creara, se tuvo que constituir leyes. Esas leyes tienen su nombre y su función. Cuando le dijo al sol, tú vas a gobernar, vas a determinar qué es el día de la noche, cuando el sol y la luna fueron las que establecieron las leyes del agua, va a parar aquí, la tierra se va a separar, que esto está comprobado científicamente. Todos esos nombres, cuando Dios le da un nombre, está la función y el propósito de eso. So, cuando aquí dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, quiere decir que hay poderes y funciones que tú y yo no entendemos, que están sustentando todo el universo y toda la creación, y esas leyes y poderes contienen una función poderosa. Pero cuando Jesús se inserta y cumple la promesa que se habló en Génesis 3, Dios le da un nombre sobre todo nombre. Le da un poder sobre todo poder.
una función sobre todo lo creado. Es como si legalmente Jesús se le dio la llave y la autoridad de toda la creación que por él misma fueron creadas. Es como si no necesitara ni dárselo, pero por su mérito le dio todo. Autoridad sobre toda función, toda autoridad cósmica. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Wow. So, ¿qué tan importante es Jesús? ¿Qué tan importante es el nombre de Jesús? Cuando hacemos referencia, cuando pedimos algo, cuando Jesús en otra ocasión comienza a decir, todo lo que pidéis, pedidlo en mi nombre. Y todas las cosas son posibles en mí. Es como si dentro de las leyes que estamos nosotros operando, incluso cuando vemos la historia de Pedro que caminó sobre las aguas, caminar sobre la agua desafiaba la ley de gravedad, la ley no se puede caminar por la agua, tú nadas por la agua. Sin embargo, en Jesús, que estaba sobre esa ley, Pedro pudo caminar. So, lo que Jesús está diciendo es, estamos viviendo bajo leyes, bajo diseño, órdenes ya establecidas, autoridades ya establecidas, pero a Él se le dio potestad sobre todo. Y al nosotros estar en Él, nos permite acceso en su nombre, estar por encima de todas esas leyes. Es tan interesante y me gustaría ir terminando con este versículo, Mateo 7:22, que aquí habla algo bien profundo. Vamos desde el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echaron fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira un poquitito esto. Esto es una palabra que de acuerdo a los que estuvieron andando con Jesús, dicen que Jesús dijo. Y dicen que las personas que él rechazó y les di apartados de mí, no eran por sus pecados. No fue por sus pecados. Él resolvió esa temática en la cruz. Él murió por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él resolvió la temática del pecado. La razón por la que él le dijo a estos personajes, apartados de mí, fue solamente en el elemento yo nunca los conocí. Mira si esto es profundo. No es por los pecados del hombre, porque él fue ya y resolvió el pecado. A lo que les dijo apartados de mí, fue porque yo no los conocí. So, si estamos hablando de Jesús,
Y uno de los versículos en Juan, el versículo principal, es Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mira cómo usa la palabra de nuevo. Mira qué importante es la parte de conocer a Jesús. Si tú estás aquí y estás aprendiendo de la palabra de Dios y empezando el capítulo número 1, es porque Jesús abrió tus ojos. Desde el momento que tú supiste que Jesús es el Salvador, no llegaste a ese entendimiento por ti propio. Fue porque la luz chocó tu mente, tu espíritu y abrió tu entendimiento y te dio la revelación, abrió tus ojos de que será Jesús. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira esto que interesante. Cuando Jesús resuelve esta temática y Dios nos ve a través de él, es cuando estamos sumergidos en él, en Jesús. Él no ve nuestro pecado. Él no ve lo que nosotros hicimos. Él ve a su Hijo. Cuando Jesús habla y hace referencia a las personas que él nunca mencionó, le dice, no, ustedes que cometen pecado, que cayeron, que fallaron. No, no, no. Él dice, yo nunca los conocí. Hay otra parte en la Biblia que a mí me gusta, que es uno de los versículos que más me ha impactado. Me dice que Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y las ovejas reconocen la voz del pastor. Si nosotros fuésemos pastores de ovejas, pudiéramos entender esto un poquito mejor, la profundidad. Pero las ovejas reconocían quién era el pastor cuando les hablaba, cuando tenían que moverse de un lugar a otro, cuando tenía que protegerlo. Había una connotación animal cuando las ovejas podían reconocer quién era el pastor. Es parecido a cuando tienen mascotas y saben quién es tu amo o X o Y. Pero cuando Jesús está diciendo que nosotros reconocemos la voz de Jesús, quiere decir que hay un elemento de conocer su voz. Hay un elemento de él conocerte. Hay un elemento que encaja en este propósito de amor, de lo importante que es Jesús. No solamente por la autoridad que se le fue dada, que por todo fue creado por él, de que toda la Biblia está apuntando a Jesús, de que las historias más famosas de la Biblia podemos ver a Jesús en eso, que en Génesis podemos ver a Jesús, que todas estas cosas podemos ver a Jesús, porque por él fueron todas creadas. Y él sabía que cuando hizo la creación, él se iba a insertar en la creación. De que él es el tema principal de la vida, que él es todo en Jesús. Y lo importante que es conocerlo. Hay muchas cosas más que no voy a poder compartir en este episodio 1, pero probablemente vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero si algo nos podemos llevar de esto es que la pregunta, ¿conoces a Jesús? ¿Conoce a Jesús? Hay muchos versos donde Jesús menciona parábola, menciona el reino, menciona diferentes temas importantes de lo que es Jesús. Y él dice, y yo y mi Padre moraremos en él. Mira lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, los que verdaderamente aman a Dios son los que le siguen. Tú no le puedes seguir si no le conoces. Tú no le puedes seguir si no le escuchas. No es posible. Tú puedes seguir la religión, puedes seguir las doctrinas, pero Jesús dijo algo diferente. Los que me siguen. Y dice, y yo y mi Padre moraremos en él. Imagínate si es tan poderoso que el verbo del poder de Dios, de la esencia de Dios, dice que va a morar en ti. Y que en su nombre se le fue dado sobre todo nombre, sobre toda función, sobre todo lo que se opera el universo.
las estrellas, es decir, todo lo que es creado, todo lo que conoce, ley de gravedad, ley, principio, lo que sea, Él está por encima de todo eso. Él mismo dio la esencia de Dios y Él dice, yo y mi Padre moraremos en ti. Desde el momento que tú tomaste la fe y le entregaste toda tu vida a Dios, el Dios de la creación, todo ese poder, toda esa esencia está incrustada dentro de ti. Y si tú tienes dentro de ti a Jesús, tú lo tienes todo. Si tú tienes dentro de ti a Jesús, todo está sujeto a Él. Todo está resuelto en Cristo, en la cruz. Así que lo único que te pueda apartar, de acuerdo a Jesús, apartados de mí, yo nunca los conocí. So, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Todo está en Jesús. Todo. Todo lo que tú necesitas. Toda la verdad que tú necesitas. El poder entender la verdad. La verdad de la función tuya en este tiempo, en esta vida. Tu propósito. La verdad de las religiones. La verdad de lo que está escrito. Él es todo. Así que si te sientes y en tu mente pasa el pensamiento de que tú nos conoces a Jesús, no te preocupes, Él ya resolvió ese asunto. La única forma que lo puedes lograr es pidiéndoselo. No hay otra forma. No lo puedes hacer por ti propio, yo no lo puedo hacer por ti. Él te tiene que alumbrar tu entendimiento. So, Él dice, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es más, vamos a terminar con este versículo. Este versículo está poderoso y yo creo que ni yo entiendo la magnitud de este versículo. Mateo 7, 7. Y si te puedes llevar algo de este primer episodio, llévate esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Si todo fue creado por Jesús, el cielo y la tierra, Él está sobre todo potestad, sobre todo nombre. Y nos dio a que nosotros pidiéramos. Entonces, para poder entender toda la magnitud de lo que podemos compartir aquí, lo único que tienes que hacer es pedir. Ok, quiero entender a Jesús, quiero entender la Biblia, quiero aprender, quiero saber lo que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Está en Jesús. Todo está en Jesús. La vida está en Jesús. Todo está en Él. ¿Cómo tú lo puedes hacer? ¿Cómo tú lo recibes? Pidiendo. Así que vamos, te motivo a que te lleves eso y medites en eso hasta la próxima clase. Pedir y se os dará.